Escuchen bien, porque lo que les voy a contar no es un simple mito ni una especulación vacía. Tampoco se trata de una charla espiritual sin fundamento. Lo que voy a revelarles es una verdad profunda que fue cuidadosamente oculta, destruida y sistemáticamente borrada de los registros históricos. Creen que son solo seres comunes, insignificantes, caminando sobre esta pequeña esfera en medio del vasto universo. Déjenme decirles algo crucial. Ustedes son mucho más que eso. No solo son seres humanos, son divinos. Dentro de cada uno de ustedes reside una chispa de lo eterno, un fragmento de lo divino, de Dios mismo. El motivo por el cual aún no han descubierto esta esencia dentro de ustedes es porque aquellos en el poder hicieron todo lo posible para mantenerlo en la oscuridad. A lo largo de los siglos, este antiguo secreto ha sido cuidadosamente resguardado, enterrado por imperios, manipulado por religiones y desacreditado por una sociedad que se define como racional. La noción de que cada ser humano posee una conexión directa con lo divino, que dentro de nosotros reside una pieza de lo sagrado, no era una simple fantasía filosófica. Era una verdad radical, transformadora y peligrosa que los poderes establecidos temían más que nada en el mundo. Esta verdad, de ser conocida, podría haber trastornado toda la estructura del poder tal como la conocemos. Si realmente comprendieras quién eres, si pudieras ver con claridad tu verdadera naturaleza, ningún rey, ningún sacerdote, ningún sistema de poder tendría la capacidad de someterte de nuevo. La esencia de esta comprensión se remonta a miles de años, a las raíces profundas de las enseñanzas gnósticas, al misticismo occidental y a las tradiciones esotéricas que, incluso, anticiparon la llegada de las religiones dominantes. En el corazón de todas estas enseñanzas hay una verdad oculta. El mundo físico es una ilusión, una prisión creada para tu alma. El verdadero Dios, la fuente primordial de toda la creación, no es una deidad externa, un ser sentado sobre un trono celestial, distante de todo lo que conocemos. No, el Dios real es la conciencia misma, y esa conciencia, esa divinidad, eres tú. El gnosticismo, que representó una de las mayores amenazas para la estructura de la antigua cristianidad, sostenía que el mundo material fue creado no por un ser divino, sino por un impostor, una entidad conocida como el demiurgo o el dios Aloa, un ser corrupto cuya única misión era mantener a las almas divinas atrapadas en el reino físico, evitando que recordaran su verdadera naturaleza. Este Dios, que fue popularizado en las religiones tradicionales, no es el creador último. De hecho, era una figura engañosa que aprisionaba la esencia divina dentro de cuerpos mortales, impidiendo que el alma alcanzara la liberación y despertara a su conciencia superior. Según los gnósticos, la única forma de escapar de esta ilusión era a través de la gnosis, un conocimiento profundo que revelaba que nuestras almas eran fragmentos de la divinidad misma, atrapados en la carne, esperando el momento en que pudieran despertar y regresar a su estado original. Este conocimiento era una amenaza directa al poder establecido. Si la gente hubiera comprendido que la verdadera salvación no residía en la obediencia ciega, en los rituales ni en la creación de una figura divina vengativa, sino en la expansión de la conciencia y la iluminación, la estructura religiosa y política tal como la conocíamos habría colapsado. Y por eso, la supresión comenzó. Para proteger el control, para mantener a la humanidad en la oscuridad, para evitar que este conocimiento liberador se difundiera. Los textos gnósticos fueron sistemáticamente eliminados de la historia. Sus seguidores fueron perseguidos, encarcelados y muchos de ellos ejecutados, borrando así cualquier rastro de sus enseñanzas.
El Evangelio de Tomás, un texto que cuestiona de manera directa la idea de un Salvador externo, fue severamente prohibido y ocultado. En este Evangelio, Jesús no está preocupado por la creación del mundo, sino por el acto de descubrir la verdad oculta. En uno de sus pasajes más significativos se dice: «El que se encuentra a sí mismo es superior al mundo». Y esto, mi querido, es absolutamente cierto. El verdadero despertar no se encuentra en la obediencia ciega ni en la fe inquebrantable en algo externo. El poder y la verdad residen en ti, dentro de tu ser más profundo. El mensaje de estos textos no era cómodo para los sistemas de poder que dominaban la historia. No era conveniente que las personas descubrieran que la salvación no se hallaba en los dogmas, ni en las figuras externas de autoridad, sino en el propio despertar interior. Este poder interno era la amenaza más grande para aquellos que deseaban mantener el control. El poder no está afuera, como te hacen creer, está dentro de ti, esperando ser reclamado. Pero no fue solo el cristianismo el que ocultó esta verdad. Este mismo concepto se encuentra presente en muchas otras tradiciones espirituales. El hinduismo, el budismo, el hermetismo y hasta en las enseñanzas místicas. Los Upanishads, por ejemplo, en sus profundos y antiguos textos afirman Tat Tvam Asi, tú eres eso, tú eres el divino. La naturaleza divina no está fuera de ti, no está reservada a un lugar celestial inaccesible. Es tu naturaleza esencial. El reino de los cielos, esa esencia de la divinidad, no se encuentra en algún sitio lejano o por encima de ti. Está dentro de ti, en tu alma, esperando ser revelado. Y sin embargo, con el paso del tiempo, todas estas enseñanzas fueron distorsionadas, reinterpretadas y en muchos casos erradicadas por completo para asegurar que un único propósito se cumpliera: el control absoluto sobre las masas. Con el tiempo, las religiones, que originalmente fueron caminos hacia el autodescubrimiento, se transformaron en sistemas de obediencia ciega. Te enseñaron que no debías cuestionar, que no debías buscar más allá de lo que te era dicho. La búsqueda de conocimiento, la exploración de lo que es realmente profundo, fue considerada peligrosa. Te dijeron que solo debías someterte, rendirte, y aquí está la cruda realidad. Una persona que ha comprendido que es una extensión de lo divino no puede ser controlada. Si alguna vez llegas a entender que eres un fractal del infinito, una manifestación de la conciencia divina, experimentando temporalmente esta forma humana, entonces te darás cuenta de que no existe autoridad externa que tenga poder sobre ti. No hay sistema de gobierno, ni iglesia, ni ideología que pueda gobernar tu ser. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el control solo funciona mientras vivas bajo la ilusión de que hay algo fuera de ti con poder sobre ti. Pero cuando atraviesas esa cortina, cuando descubres que todo lo que te rodea es solo una máscara, ya no puedes ser manipulado. Y esa es la razón por la cual este conocimiento ha sido cuidadosamente ocultado. Porque los que buscan dominarnos temen que, al despertar, nos liberemos de todo poder impuesto. Te han dicho durante milenios que eres débil, insignificante, solo un pequeño ser sin poder. Te han condicionado a creer que la ilusión proviene de lo externo, de pastores, de salvadores, de profetas, de libros escritos por hombres que querían que caminaras según sus reglas.
Pero hay algo que nunca quisieron que supieras. La verdad que han ocultado de ti durante tanto tiempo. No necesitas un Salvador que te redima, ni intermediarios que te guíen. No necesitas ninguna comisión o rituales externos. Lo único que necesitas es recordar la verdad que ha estado dentro de ti desde siempre. Esa verdad es simple pero poderosa. Tú eres Dios. Sí, tú. El mismo poder que buscas en cualquier religión o creencia está en ti. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, todo lo que te han contado sobre la realidad es una mentira. Toda tu existencia ha sido cuidadosamente diseñada para mantenerte ciego, para que sigas obedeciendo, para que sigas atrapado en un sistema que no tiene base en la verdadera naturaleza del ser. ¿Pero atrapado en qué? Este mundo, tal como lo percibes, no es lo que crees que es. El velo debe caer, y cuando lo haga, verás el mundo tal como es, un reflejo distorsionado de tu verdadero poder. La existencia que conoces, la vida que has adoptado como verdadera, no es más que una elaborada ilusión. Y lo más impactante es que fuiste introducido a ella desde el primer instante, sin tener nunca la posibilidad de elegir. Desde el momento en que tomaste tu primer aliento, ya estabas inmerso en un sistema meticulosamente diseñado para moldear tu percepción. Este sistema, invisiblemente omnipresente, comenzó a dictar tus pensamientos, a definir tu realidad, a establecer lo que es cierto y lo que no. Y no se trata de un delirio paranoico ni de un relato de ciencia ficción. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estamos hablando de un conocimiento ancestral, una sabiduría ocultada deliberadamente por aquellos que deseaban mantenerte en la oscuridad. Los antiguos gnósticos comprendieron esta verdad. No eran simplemente un grupo religioso más. Eran visionarios que desafiaron las estructuras establecidas. Ellos sabían que este mundo no había sido creado para liberarnos, sino para atarnos. Le llamaron una falsificación de la realidad, un espejismo diseñado por una entidad inferior y corrupta, el demiurgo. Según esta antigua perspectiva, el demiurgo y sus subordinados, conocidos como arcontes, crearon el mundo material para mantenernos separados de nuestra verdadera naturaleza divina. Pero la cuestión no termina ahí. Todo dentro de este sistema está diseñado para perpetuar la ilusión. Desde la sociedad que nos define a través de nuestro cuerpo, nuestro nombre o nuestra posición social, hasta las instituciones que nos inculcan la idea de que debemos seguir reglas, consumir y nunca cuestionar la esencia de nuestra existencia. Las escuelas, por ejemplo, no están orientadas a que reflexionemos profundamente sobre nuestra realidad. Más bien, nos entrenan para memorizar, para encajar en una estructura preexistente, construida mucho antes de que naciéramos. De manera similar, muchas religiones perpetúan la idea de que la divinidad está fuera de nosotros, que la salvación debe ganarse a través de la sumisión y la obediencia. Los líderes te hacen creer que tienes poder, pero solo bajo su autoridad.
Los medios, por su parte, te bombardean con distracciones y entretenimiento, impidiendo que te detengas a reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué significa realmente este lugar? ¿Quién se beneficia de mi ignorancia? Los antiguos ya se hacían estas mismas preguntas y entendieron algo profundamente inquietante. El demiurgo, el creador falso, no era solo una idea simbólica, era la personificación de un sistema opresor que se alimenta de tu energía, tu fe ciega, tu desconocimiento. Cada vez que aceptas esta realidad como definitiva, cada vez que cedes tu poder a una autoridad externa, refuerzas la prisión invisible que te rodea. Por eso, el autoconocimiento, la gnosis, representaba la mayor amenaza para los poderes establecidos. Cuando logras ver los barrotes de esta jaula, no puedes volver a ignorarlos. Una vez que entiendes que este mundo es un entramado de engaños diseñado para hacerte olvidar tu auténtica esencia divina, empiezas a buscar la salida. Y en ese momento comienza la verdadera batalla. La historia abunda en relatos de aquellos que despertaron a esta verdad y enfrentaron las consecuencias. Los gnósticos fueron perseguidos sin piedad, sus textos destruidos o escondidos. Los cátaros, los bogomilos y otros místicos que se atrevieron a cuestionar la naturaleza de la realidad fueron masacrados. Porque una sociedad sometida es fácil de gobernar. Una sociedad despierta, en cambio, resulta incontrolable. Este mundo nunca fue tu hogar. No se diseñó para tu bienestar, sino para mantenerte atrapado, persuadiéndote de que tu único propósito es obedecer, trabajar y morir sin nunca recordar lo que en verdad eres. Sin embargo, aquí está la realidad. Esta prisión solo puede dominarte si aceptas su existencia como absoluta. En el momento en que comienzas a cuestionarla, en el instante en que desafías verdaderamente al sistema, su fachada empieza a desmoronarse. Al dejar de identificarte con esta ilusión, te conviertes en alguien incontenible. Te vuelves intangible, inalcanzable, porque una vez que despiertas, ya no pueden controlarte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nadie te ha contado esto antes? ¿Por qué nunca te dijeron que posees una naturaleza divina, que estás atrapado en un engaño, que este mundo es una mentira cuidadosamente construida? Esto no es casualidad, no es un simple descuido. La verdad no se perdió por accidente, fue eliminada de manera sistemática, deliberada y brutal. Aquellos en el poder no solo consolidaron su dominio, sino que lo diseñaron meticulosamente. Crearon instituciones enteras destinadas a asegurarse de que jamás descubrieras quién eres realmente. ¿Y cuál fue el primer paso? Destruir el conocimiento que podría liberarte. Hablemos de la verdadera historia, la historia que no te enseñan. Los antiguos gnósticos no eran un movimiento religioso más, representaban una amenaza seria, una amenaza existencial para los que deseaban gobernar. Ellos no predicaban sumisión, enseñaban emancipación, no instaban a las personas a someterse, les animaban a elevarse, y eso los convirtió en el enemigo número uno. El Imperio Romano no podía tolerarlos, la Iglesia primitiva no podía tolerarlos. Así que hicieron lo que cualquier sistema opresor hace cuando enfrenta una amenaza real. Los eliminaron. El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo no fue solo un encuentro teológico. Fue un movimiento político diseñado para sustituir la espiritualidad genuina por el control institucional. La élite gobernante decidió qué textos se convertirían en escritura oficial y cuáles serían suprimidos. Cualquier escrito que sugiriera que los seres humanos tenían acceso directo a lo divino fue erradicado. Todo lo que afirmaba que la salvación provenía del conocimiento en lugar de la obediencia fue proscrito.
Evangelios gnósticos como el de Tomás, el de María y el de Judas fueron sistemáticamente destruidos. ¿Y sus seguidores? Perseguidos, calificados de herejes y eliminados. El mensaje era claro: tú no tienes poder. La Iglesia poseía el control. El imperio ejercía autoridad. Los individuos se sometían y no se detuvieron ahí. Durante siglos, cualquier movimiento que promoviera la libertad espiritual fue aniquilado. Los cátaros en la Francia medieval fueron masacrados en masa, los bogomilos exterminados sin piedad. Místicos y alquimistas que hablaban de conocimientos ocultos enfrentaron la hoguera. Incluso hoy, esta represión persiste, pero de formas más sofisticadas. Las religiones modernas te advierten que cuestionar es peligroso. Las instituciones educativas te entrenan para obedecer sin cuestionar. Los medios te bombardean con distracciones constantes. Y en cuanto alguien se atreve a sugerir que tal vez hay una historia diferente, se le tilda de loco, de conspiranoico, de enemigo del sistema. Esto no es casualidad. No es una exageración paranoica. Es un hecho histórico. Los poderes establecidos siempre han sabido que el conocimiento es la herramienta más poderosa. Si las personas comprendieran la verdad, que son divinas, que no necesitan gobiernos ni iglesias ni sistemas que dicten su realidad, el fundamento entero del control colapsaría de la noche a la mañana. Por eso borraron el pasado. Por eso reescribieron la historia. Por eso nos condicionaron a no hacernos preguntas fundamentales desde el principio. Sin embargo, la verdad tiene una peculiaridad: no puede ser silenciada para siempre. El conocimiento perdido aún está ahí, escondido en textos prohibidos, en símbolos antiguos, en tradiciones secretas transmitidas en susurros a lo largo del tiempo. Y ahora está resurgiendo. No importa cuántos intentos se hagan por suprimirla, cuántas mentiras se construyan o cuán profundo sea el miedo inculcado, la verdad siempre encuentra un camino. Deja algo en claro: tu mente no olvidó esta verdad por accidente, fue diseñada para olvidarla. Desde tu nacimiento, toda tu percepción de la realidad fue cuidadosamente moldeada para mantenerte alejado de la comprensión de quién eres realmente. Esta construcción falsa no solo te engaña, sino que manipula tu mente para que nunca consideres escapar. ¿Cómo lograron esto? Primero, te atraparon a través de la identidad. Antes de que siquiera entendieras el lenguaje, te dijeron quién eras: tu nombre, tu nacionalidad, tu religión, tu género, tu raza. Te asignaron una etiqueta, y desde entonces te inculcaron la idea de protegerla, vivir bajo su sombra, nunca cuestionarla. ¿Por qué? Porque al identificarte con algo, quedas atrapado en esa narrativa, y al hacerlo, olvidas lo esencial, que eres algo infinitamente más grande. No eres tu nombre, no eres tu cuerpo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No eres tu trabajo, tu cuenta bancaria, ni tus posturas políticas. Eres conciencia pura, pero se aseguraron de que nunca lo descubrieras. 2. La cárcel sensorial. Te confinaron dentro de tus 5 sentidos. Todo lo que experimentas, lo que ves, escuchas, tocas, saboreas y hueles, te convence de que este mundo es tangible. La silla en la que te sientas parece sólida. El cielo encima de ti se extiende infinito. La comida tiene un sabor familiar. Todo esto parece coherente, pero no muestra el panorama completo. Las antiguas tradiciones espirituales, la física cuántica y las experiencias cercanas a la muerte
convergen en un mismo punto. Este mundo es una proyección, una simulación cuidadosamente diseñada para mantener tu mente atrapada en la ilusión de una existencia puramente material. Tu cerebro actúa como un procesador, tus sentidos como entradas, y el sistema solo te muestra lo que quiere que percibas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas sienten que algo falta, que hay una realidad más allá de lo que conocen? Es porque existe. Pero mientras dependas únicamente de tus 5 sentidos, nunca podrás atravesar las paredes de esta prisión invisible. Tercera, la fila de distracciones. El siguiente paso en el control: mantenerte ocupado. En el momento en que comienzas a cuestionar la realidad, el sistema te llena de distracciones. Entretenimiento, política, conflictos, guerras, dramas triviales. Todo está diseñado para mantenerte demasiado ocupado como para mirar más allá de la superficie. Te empujan a un ciclo interminable. Despertar, trabajar, consumir, dormir, repetir. Y si alguna vez te sientes perdido, si sospechas que algo no está bien, ellos ya tienen una solución lista. Te ofrecen medicinas, terapias, escapadas, libros de autoayuda que te enseñan a aceptar tu prisión. Cualquier cosa para mantenerte sintiéndote vacío y a la vez completo, atrapado en un estado donde no sientas la necesidad de buscar algo más. Cuarto, el programa del miedo. Pero su arma más poderosa siempre ha sido el miedo. Desde el primer momento fuiste condicionado a temer a la autoridad, a temer pensar por ti mismo, a temer la muerte, a temer estar solo, a temer desafiar los límites de lo que consideran aceptable. ¿Y qué haces cuando tienes miedo? Obedeces, te conformas. Crees que permanecer dentro de la caja te protege de algo peor: dolor, rechazo, incluso la muerte. Pero la realidad es otra. Lo único que te mantiene atrapado es el miedo. Escapar no significa huir, significa despertar. Este sistema no es infalible. Tiene grietas, y una vez que las detectas, toda la ilusión comienza a derrumbarse. No necesitas aceptar la falsa identidad que te impusieron. No tienes que limitarte a lo que tus sentidos perciben como la única verdad. No necesitas vivir en un ciclo constante de distracción y temor. Una vez que despiertas, no hay vuelta atrás. Por eso se han esforzado tanto para que nunca alcances ese punto. Ahora que sabes que todo esto es una construcción, una mentira, la verdadera pregunta es: ¿qué haces con este conocimiento? ¿Cómo derrumbas una ilusión que ha sido reforzada en tu mente desde el momento en que naciste? La salida existe, pero no es sencilla. No se trata de una mera cuestión de fe o pensamiento positivo. Es un proceso profundo de comprensión, un nivel de entendimiento que jamás quisieron que alcanzaras. No se rompe la prisión corriendo, sino viendo a través de ella. Lo primero es reconocer lo que no eres. No eres tu nombre, tu nacionalidad, tus creencias, tus emociones, ni siquiera tu cuerpo. Todas esas son etiquetas temporales de la ilusión, adheridas a algo mucho más grande: la conciencia misma. Los gnósticos antiguos sabían esto, los místicos occidentales sabían esto, las escuelas de misterios, los herméticos y los filósofos esotéricos apuntaban a la misma verdad. La clave para salir es despertar a lo que verdaderamente eres. Primer paso: cuestionarlo todo. Revisa cada suposición que tienes sobre la realidad, sobre ti mismo, sobre la historia. Rompe esos moldes. Pregúntate: ¿quién te dijo que este mundo es lo único real? ¿Quién te inculcó lo que debes creer? ¿Quién se beneficia de que sigas las reglas sin cuestionarlas? Sigue esa línea de pensamiento y verás cuán profunda es la manipulación. Segundo paso: desenmascarar la ilusión. Este sistema lleva siglos programándote para reaccionar, para temer, para obedecer. Pero en el momento en que dejas de jugar su juego, pierde todo su poder.
Los gobiernos, las religiones, las corporaciones solo tienen control sobre aquellos que creen en su autoridad. Sin embargo, la autoridad es una fantasía, solo existe porque las personas la aceptan. Cuando dejas de formar parte de esa mentira, te liberas de su influencia. Tercer paso, recuperar tu mente. Una vez que empiezas a reclamar tu poder interno, el control que ejercen sobre ti comienza a desmoronarse. Tu conciencia ha sido secuestrada, saturada de distracciones y ruido vacío para evitar que encuentres silencio interior y llegues a conocerte verdaderamente. Por eso prácticas como la meditación, la respiración consciente y los estados alterados de conciencia fueron reprimidas. Permiten ver más allá de la ilusión. Rompen el condicionamiento. Estas prácticas te reconectan con algo que trasciende este plano material. Los místicos de todas las culturas rechazaron el materialismo por esta razón. Las sociedades secretas escondieron su conocimiento en símbolos y alegorías porque entendieron que el verdadero poder no reside en lo externo, sino dentro de la mente. La prisión nunca fue física, siempre fue mental. Cuando comienzas a incorporar estas prácticas, algo cambia profundamente. Empiezas a percibirte separado del mundo material. Ves lo artificial de la política, las estructuras sociales y el ciclo interminable de miedo y control. Luego llega la revelación más grande. Nunca estuviste realmente atrapado. La prisión solo funcionaba porque creías en ella. En el momento en que dejas de creer, se desmorona. Empiezas a atravesar la ilusión. Ya no eres controlado por ella. Es entonces cuando emerge tu verdadero poder. Porque al despertar, ya no eres una pieza más en su tablero. Te conviertes en algo que no pueden manipular. Una mente libre es la amenaza más seria para su control. Por eso han dedicado siglos a impedir que alcances este entendimiento. No se trata solo de mantenerte distraído, controlan la narrativa misma de la realidad. Aquí es donde se libra la verdadera batalla. La supresión del conocimiento no consistió únicamente en quemar libros o cazar a los herejes. Evolucionó hacia formas mucho más refinadas. Controlan cómo se cuenta la historia. ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida? Los vencedores, los gobernantes, los arquitectos de este sistema. Tradiciones antiguas que enseñaban el empoderamiento personal fueron relegadas a simples mitos o descartadas como supersticiones primitivas. Civilizaciones enteras que comprendieron la verdadera naturaleza de la existencia fueron borradas. Los textos gnósticos, las enseñanzas esotéricas orientales, el saber indígena, todo esto fue destruido o transformado en algo inofensivo, algo que ya no desafiara su poder. Incluso la academia moderna desestima estas verdades, afirma que la conciencia es únicamente un subproducto del cerebro, que el mundo material es lo único que existe y que el conocimiento espiritual no es más que pseudociencia. Si todo esto fuera falso, ¿por qué las élites religiosas y las agencias de inteligencia habrían acumulado durante siglos conocimientos esotéricos para sí mismas? ¿Por qué el Vaticano mantiene bajo llave textos antiguos en archivos inaccesibles para el público? Porque la verdad tiene el poder de desmantelar su autoridad. Dejemos algo en claro. La religión, tal como la conocemos hoy, fue secuestrada hace mucho tiempo. En sus orígenes no estaba destinada a ser una herramienta de control, pero eso es exactamente en lo que se convirtió. Lo que comenzó como un camino hacia la iluminación personal, hacia el autodescubrimiento, fue transformado en un sistema para generar obediencia. Las enseñanzas originales de Jesús, Buda, Lao Tse y otros místicos antiguos estaban centradas en mirar hacia adentro, en descubrir el poder innato que reside en cada ser humano. Pero las instituciones que crecieron a su alrededor
modificaron sus mensajes, reemplazaron la liberación interior por la sumisión exterior. En lugar de invitar a las personas a descubrir su propia divinidad, promovieron la adoración de una autoridad externa. ¿Por qué? Porque una población que despierta a su verdadero poder no puede ser controlada. Observa cualquier religión mayor. Los elementos que apuntaban a la experiencia directa con lo divino, a la autorrealización y a la emancipación espiritual, fueron eliminados, condenados o escondidos. Lo que quedó fue un conjunto de rituales, dogmas y obediencia ciega. El punto no es si crees o no en Dios. Lo que temen es que te des cuenta de que formas parte de esa divinidad. Ese es el verdadero peligro, el control de la ciencia y la tecnología. Nos vendieron la idea de que la ciencia y la espiritualidad son fuerzas opuestas, una basada en evidencia, la otra en superstición. Esta separación fue deliberada. Cuanto más nos convencen de que el mundo material es la única realidad, más nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, en privado, las personas más poderosas del mundo están profundamente involucradas en metafísica, antiguas prácticas energéticas y experimentos de conciencia. Saben que la realidad va mucho más allá de lo tangible, pero no quieren que el público lo descubra. ¿Por qué la investigación de la conciencia siempre enfrenta barreras? ¿Por qué los científicos que se atreven a explorar más allá del materialismo son ridiculizados o silenciados? Porque si la ciencia llegara a demostrar lo que los místicos han sabido por milenios, que nuestra mente moldea la realidad, que este mundo no es lo que parece y que poseemos más poder del que nos han dicho, la ilusión se desmoronaría. Y cuando la ilusión desaparece, también lo hace su control. El plan de contingencia. Las élites sabían que eventualmente algunas personas empezarían a despertar. Sabían que no todos permanecerían en un estado de sueño eterno. Así que idearon un plan de contingencia. La espiritualidad controlada. Crearon movimientos espirituales que suenan profundos, pero que mantienen a las personas atrapadas en un nuevo nivel de ilusión. Maestros que prometen iluminación, pero solo ofrecen otro conjunto de reglas. Teorías conspirativas, diseñadas para confundir, mezclando verdades y falsedades, para que nunca llegues a las respuestas genuinas. Todo esto forma parte de un sistema cuidadosamente estructurado para evitar que encuentres tu verdadero poder. Todo está orquestado. No necesitan borrar cada verdad, solo necesitan enterrarla bajo un mar de desinformación y ruido, lo suficiente para que nunca sepas qué es auténtico. ¿Cuál es su arma más poderosa? Tú mismo. Los perpetuadores de este sistema no son únicamente las élites. Son los maestros que te enseñaron, los padres que te criaron, los amigos que te rodean. Todos tan profundamente condicionados que defienden su propia servidumbre. Ese es el nivel de profundidad al que han llegado. No necesitan cadenas físicas cuando poseen tu mente. No necesitan cárceles materiales cuando te han convencido de que no hay nada más allá de lo que ves. Pero hay algo que no pueden controlar, a quienes deciden no seguir su juego. En el momento en que dejas de obedecer sus reglas, en que dejas de creer en su versión de la realidad, te vuelves intangible, imposible de contener. Por miles de años han intentado eliminar la verdad, quemándola, silenciándola, borrándola de la historia. Pero hay algo que no pueden derrotar. La verdad no puede ser erradicada. No importa cuántos libros destruyan, cuántas voces silencien o cuántas distracciones generen, la verdad siempre regresa. Y ahora está sucediendo de nuevo. El conocimiento que intentaron esconder está resurgiendo. Enseñanzas olvidadas, textos prohibidos, saberes antiguos están volviendo a ser visibles. Y esto los aterroriza. Porque una vez que este conocimiento se difunde, una vez que las personas
empiezan a darse cuenta de su verdadera naturaleza, el sistema colapsa. Fíjate en lo que está ocurriendo ahora. Cada vez más personas están rechazando las mentiras. Están abandonando las falsas autoridades y las instituciones diseñadas para controlarlas. Están cuestionando la propia naturaleza de la realidad. Y mientras más preguntas se hacen, más grietas se encuentran en la ilusión. Esto no es casualidad. Es un ciclo que se ha repetido una y otra vez. Las antiguas civilizaciones conocían esta verdad. Los egipcios, los sumerios, los antiguos místicos, las tradiciones espirituales que precedieron a todas las religiones formales. Todos tenían fragmentos de este conocimiento esencial. Ellos sabían que la realidad no era lo que parecía, que la conciencia humana era infinitamente más poderosa de lo que nos habían hecho creer. Pero cada vez que este conocimiento alcanzaba un punto de inflexión, algo ocurría. Los poderes dominantes del momento intervenían, cerrando las puertas del entendimiento. Grandes civilizaciones se levantaban y caían, surgían conflictos, se desataban guerras. Las culturas eran fragmentadas y con ellas su sabiduría. La historia se reescribía una y otra vez para asegurar que jamás descubrieras la verdad. Pero esta vez es distinto. Por primera vez, la información se está moviendo más rápido de lo que pueden contenerla. No pueden destruir cada libro. No pueden silenciar cada voz. No pueden borrar cada rastro de conocimiento. Ese mismo saber, que durante siglos fue resguardado en escuelas de misterio, ocultado en sociedades secretas y codificado en textos religiosos, está emergiendo nuevamente. La gente está despertando. Están empezando a ver a través de la ilusión. Están rechazando el miedo, las mentiras y el condicionamiento que les fue impuesto por generaciones. Pero esto no es un despertar individual. Está sucediendo a nivel global. Por eso el sistema está en pánico. Por eso la censura aumenta, las distracciones se intensifican y el miedo se propaga con más fuerza que nunca. Están intentando mantener vivo el viejo juego. Están desesperados por mantener a las personas atrapadas en la misma prisión mental que ha dominado a la humanidad durante milenios. Pero están fracasando. Porque una vez que despiertas, una vez que ves a través de la ilusión, ya no pueden controlarte, ya no pueden manipularte con miedo, ya no puedes ser obligado a jugar bajo sus reglas. Y mientras más personas despiertan, más se debilita la prisión que construyeron. Esto no se trata solo de descubrir un conocimiento prohibido. Se trata de recordar quién eras antes de que te hicieran olvidar. Y eso es su mayor temor. Porque cuando suficientes personas recuerdan, el juego se termina. El sistema no tiene el control. Tú lo tienes. Ellos no forman la realidad. Tú la creas. Su ilusión solo funciona mientras tú creas en ella. Sin embargo, en el instante en que decidas abandonar esa ilusión, verás cómo se desmorona todo lo que te había mantenido cautivo. Durante generaciones te han persuadido de que posees un poder innato, al mismo tiempo que te hicieron creer que dependes de ellos, relegándote a ser únicamente una parte minúscula e insignificante en su gran maquinaria. La verdad es que jamás fuiste débil ni destinado a estar confinado. Este despertar no es un acto de rebeldía, sino el reconocimiento de tu esencia indomable. Al liberarte de las cadenas mentales impuestas, descubres que el verdadero poder reside en tu interior, desafiando cada creencia que te enseñaron a aceptar sin cuestionar. Con cada pensamiento emancipado, trazas el camino hacia una existencia auténtica y plena. Jamás fuiste diseñado para estar atrapado en un sistema que pretende limitarte. Lo único que te mantenía en ese encierro era la falacia de que habías perdido tu libertad. Hoy, con la mente despejada,
Reconoces la realidad en su forma más pura y auténtica. Al abrir los ojos a esta revelación, comprendes que la verdadera liberación surge cuando cuestionamos las barreras impuestas desde fuera. Es en el preciso momento de dejar atrás esas ataduras mentales que emergen la amplitud de tus posibilidades, mostrándote que tu esencia está destinada a superar cualquier límite artificial. La ilusión que te han impuesto no es una prisión inquebrantable, forjada en materiales efímeros. Cada estructura que se erige para controlarte se basa en un acuerdo tácito, el cual puede ser disuelto en el instante en que un número suficiente de personas decide no someterse. Líderes, doctrinas, empresas e ideologías únicamente obtienen su fuerza si tú se la confieres. Esta comprensión nos invita a reconocer que cada limitación que enfrentamos es el resultado de consensos colectivos. En el momento en que nos unamos en el rechazo de estos pactos invisibles, las barreras comenzarán a derrumbarse y la lucha por la libertad se transformará en un acto de reivindicación del poder que siempre ha estado en nuestro interior. Y precisamente esto es lo que ocurre en este instante. Un número creciente de individuos está despertando a la verdad, desmoronando las falacias que los mantenían prisioneros de un sistema anticuado. La mentira se desvanece ante la fuerza de la conciencia colectiva. Este despertar masivo es una señal inconfundible de que el viejo orden está cediendo terreno. Con cada mente que se libera, se deshacen los cimientos de las falsedades que durante tanto tiempo han servido para controlar. Es una transformación que nos impulsa a replantear la forma en que concebimos el poder y la libertad, abriendo la puerta a un futuro de auténtica autonomía. La farsa que te han vendido está colapsando, y quienes la edificaron se encuentran sumidos en la desesperación. Están desplegando todas sus estrategias. Siembran el miedo, fomentan la división y generan distracciones, sabiendo muy bien lo que se avecina. En su afán por retener el control, recurren a tácticas que explotan nuestras emociones y vulnerabilidades. Sin embargo, cada intento por imponer temor y caos se vuelve contraproducente, ya que la verdad, imparable, se impone y revela la fragilidad de sus artificios frente a la unión de aquellos que despiertan. Ellos son plenamente conscientes de que, en el momento en que un número significativo de personas decida rechazar su control, todo su sistema colapsará irremediablemente. Y esto no se trata de una simple rebelión ni de combatir el sistema con fuerza. Es mucho más profundo. En realidad, se trata de un acto de reconocimiento personal y colectivo, de abandonar la mentalidad de dependencia que los ha mantenido cautivos. La verdadera transformación no radica en la confrontación violenta, sino en el despertar de una conciencia que rechaza la sumisión a estructuras impuestas desde el exterior. Aunque ellos continúan jugando con sus propias reglas, el verdadero camino a seguir es abandonar por completo la ilusión que te han impuesto. Es momento de dejar de esperar permiso o validación externa para vivir tu verdad. Este es un viaje hacia la autonomía, donde cada paso se da con la firme convicción de que la libertad no es un regalo, sino un derecho inherente a cada ser humano. Al liberarte del miedo y de la dependencia, te abres a un universo de posibilidades donde la creatividad y la autenticidad son la única norma a seguir. Deja de alimentar el temor y de asumir que necesitas algo fuera de ti para sentirte completo. La plenitud y la fuerza ya residen en lo más profundo de tu ser, esperando ser descubiertas. Al abandonar estas creencias limitantes, te permites explorar un vasto universo interno lleno de recursos y sabiduría ancestral. Reconocer que ya posees todo lo necesario para vivir en abundancia es el primer paso hacia una existencia genuinamente libre y empoderada. Siempre has sido el artífice de tu propia existencia.
Cada enseñanza ancestral, cada verdad oculta y cada doctrina olvidada nos conduce a la misma conclusión. Tú eres el arquitecto de tu realidad. Este mensaje resuena a lo largo de la historia y en todas las culturas, invitándonos a redescubrir la fuerza interna que siempre ha estado latente. Es un llamado a confiar en tu capacidad innata para transformar no solo tu vida, sino el mundo que te rodea, recordándote que el poder de crear se encuentra en cada uno de nosotros. No se trata de depender de una energía externa o de buscar orientación en alguna entidad suprema. La respuesta y la guía siempre han estado en ti mismo. Esta revelación no solo empodera, sino que también libera, permitiéndote tomar las riendas de tu destino sin esperar validación externa. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría se encuentra en la experiencia y en la reflexión personal acumulada a lo largo del camino. Precisamente eso es lo que han procurado mantener alejado de tu conocimiento. Por ello, han resguardado celosamente ese saber. Han transformado la espiritualidad en un acto de obediencia y han condicionado cada uno de tus pasos con la duda. Un mundo en el que todos comprendan su propio poder es un mundo que se les escaparía de las manos. Esta manipulación se basa en la idea de que el control se sustenta en la ignorancia y la dependencia. Al desafiar estas imposiciones, no solo recuperas tu libertad individual, sino que también contribuyes a construir una sociedad en la que la autenticidad y la autodeterminación sean la norma y no la excepción. Ahora, la decisión recae sobre ti. Puedes elegir seguir jugando según las reglas impuestas, viviendo sumido en una ilusión diseñada para limitarte, o puedes reconocer y abrazar tu verdadera esencia, una fuerza tan poderosa que el sistema se creó precisamente para evitar que la recuerdes. Este es un punto de inflexión crucial, una encrucijada en la que debes decidir entre conformarte con un rol impuesto o despertar a la realidad en la que tú eres el protagonista. Es el momento de decidir si permites que viejas estructuras dicten tu existencia o si te atreves a forjar un camino basado en la autenticidad, el coraje y la autoafirmación. La búsqueda del autoconocimiento se ha convertido en una herramienta esencial para descubrir dimensiones de la mente que permanecen inexploradas. Al practicar la introspección, podemos identificar y desmantelar creencias heredadas que limitan nuestra visión del mundo, permitiéndonos abrirnos a nuevas posibilidades que impulsan nuestro crecimiento personal y colectivo. La educación crítica juega un papel fundamental en el proceso de emancipación mental. Fomentar un pensamiento analítico y cuestionador desde edades tempranas nos ayuda a desafiar narrativas establecidas y a formar opiniones basadas en la evidencia y el razonamiento, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más consciente y autónoma. En la era digital, las tecnologías y redes sociales moldean la forma en que percibimos la realidad. Comprender el impacto de estos medios nos permite distinguir entre información genuina y manipulaciones intencionales, promoviendo un uso consciente que fortalezca la capacidad de discernimiento y fomente espacios de diálogo y aprendizaje real. Las prácticas de meditación y atención plena se han popularizado como métodos efectivos para cultivar la calma interior y la claridad mental. Estas técnicas, respaldadas por estudios científicos, ofrecen un camino para reconectar con nuestro ser esencial y para gestionar el estrés, abriendo puertas a niveles de conciencia que enriquecen nuestra experiencia vital. La conexión con la naturaleza se presenta como un recurso vital para reconectar con nuestro origen y redescubrir una perspectiva más amplia sobre la existencia. Sumergirse en entornos naturales no solo revitaliza el cuerpo,
sino que también invita a una reflexión profunda sobre nuestro papel en el mundo y nos inspira a vivir en armonía con el entorno. El surgimiento de comunidades basadas en valores compartidos y objetivos comunes está impulsando un cambio cultural significativo. Estos grupos, formados tanto en espacios físicos como virtuales, facilitan el intercambio de ideas y el apoyo mutuo, creando redes de solidaridad que promueven la transformación social desde la base. La creatividad y el arte se han revelado como poderosas herramientas de liberación, capaces de transmitir mensajes profundos sin necesidad de discursos convencionales. A través de expresiones artísticas se abren nuevos canales de comunicación que trascienden barreras lingüísticas y culturales, permitiendo que las emociones y la imaginación se conviertan en agentes de cambio. La integración de la filosofía y la ciencia en la vida cotidiana enriquece nuestro entendimiento del mundo. Mientras que la ciencia nos ofrece explicaciones basadas en hechos y datos, la filosofía nos invita a cuestionar el sentido de nuestra existencia, generando un diálogo que puede llevarnos a la síntesis de una visión más completa y humanista de la realidad. Cultivar una mente abierta es esencial para adaptarse a los constantes cambios y desafíos de la vida moderna. Al estar dispuestos a escuchar diversas perspectivas y aprender de experiencias ajenas, se fortalece la capacidad de innovar y encontrar soluciones creativas a problemas complejos, transformando obstáculos en oportunidades de crecimiento. Finalmente, la responsabilidad individual es el cimiento sobre el cual se construye cualquier cambio duradero en la sociedad. Al reconocer que cada acción cuenta, podemos tomar decisiones conscientes que, sumadas, tienen el potencial de alterar sistemas y estructuras obsoletas, orientándonos hacia un futuro en el que la libertad y el bienestar colectivo sean una realidad palpable. Soy alguien que creció estudiando las Escrituras, encontrando en ellas guía y confianza. Pero entonces me encontré frente a un niño que me hablaba sobre algo que había experimentado. Lo sorprendente para mí, como padre, fue reconocer la autenticidad en sus palabras. Cuando un niño de 4 años te cuenta algo, sabes cuándo está siendo sincero y cuándo no podría inventar lo que está diciendo. Además, sé exactamente lo que se enseña en nuestra iglesia. No había manera de que mi hijo tuviera el nivel de profundidad o entendimiento que estaba mostrando en sus palabras. Las cosas que compartía iban más allá de lo que podía haber escuchado en una lección bíblica. No podía leer en aquel momento, y lo que describía no era algo que un niño de esa edad pudiera haber aprendido en ninguna parte. Sin embargo, todo era coherente y estaba en paz. Me tomó tiempo comprender lo que estaba pasando, pero finalmente entendí que estaba diciendo la verdad y que algo extraordinario había sucedido. A los 4 años, Colton Burpo vivió un momento increíble e inesperado. Lo que parecía ser una cirugía rutinaria se transformó en una batalla por su vida, dejando a sus padres aferrados a la fe y la oración. Mientras los médicos luchaban por salvarlo, algo fuera de lo común sucedió. Colton despertó con un mensaje que cambiaría para siempre a su familia. Un mensaje tan impactante y detallado que era imposible ignorar. ¿Qué sucedió durante esos instantes en los que su vida pendía de un hilo? ¿Qué experiencia pudo haber tenido un niño tan pequeño para conmocionar incluso a los adultos a su alrededor? Antes de sumergirnos en esta historia conmovedora, recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos llenos de fe e inspiración. Prepárate para conocer un mensaje que desafía la lógica y revela misterios asombrosos. Ahora, iniciemos con la historia de Colton Burpo. Era el año 2003 y la familia Burpo enfrentó una pesadilla que ningún padre desearía vivir. Colton
un niño alegre y lleno de energía, comenzó a sufrir un dolor intenso acompañado de vómitos persistentes. Al principio, Todd y Sonia, sus padres, pensaron que se trataba de una infección estomacal común, pero a medida que pasaban los días, su estado se deterioraba rápidamente, dejando a toda la familia en un estado de alarma y búsqueda desesperada de respuestas. Una visita al médico desveló una verdad aterradora. El apéndice de Colton se había perforado, desencadenando una infección que se extendía velozmente por su cuerpo. El tiempo era crucial. Nos dimos cuenta de la gravedad cuando la doctora nos dijo que no había tiempo que perder. Recordaría más tarde Todd. La situación era crítica. Se les informó que Colton necesitaba ser operado de emergencia y mientras se preparaban para lo peor, enfrentaron el peso abrumador de una realidad que podría cambiar sus vidas para siempre. Todd recuerda vívidamente el temor y la desesperanza que lo invadieron. No puedo olvidar cómo rogaba con todas mis fuerzas a Dios que no me quitara a mi hijo, confesó. Como pastor, había pasado años enseñando a otros a confiar en el plan divino, pero en ese instante crítico luchaba por mantener esa misma fe en su corazón. Durante la cirugía de emergencia, la situación de Colton era extremadamente delicada, y mientras los médicos hacían todo lo posible por salvarlo, algo extraordinario comenzó a suceder. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Después de la operación, Colton comenzó a contar cosas que dejaron a sus padres en completo asombro. Recuerdo mirar hacia abajo y ver mi cuerpo en la camilla, explicó el niño. Luego, agregó, vi a mi papá orando en otra habitación y a unos ángeles alrededor de mí cantando. Todd y Sonia no podían creer lo que escuchaban. Él describió detalles que eran imposibles de saber, explicó Todd. Colton narró exactamente lo que cada uno de ellos estaba haciendo durante la cirugía. Vi a mi mamá hablando por teléfono y rezando en una habitación, mientras mi papá oraba desesperadamente en otra y lloraba al mismo tiempo. Lo que más impactó a sus padres fue su relato sobre el cielo. Según Colton, era un lugar lleno de colores intensos, melodías sublimes y una paz inigualable. Conocí a Jesús, dijo el niño, describiéndolo como alguien con un rostro bondadoso y una sonrisa radiante. Además, mencionó que Jesús tenía marcas en sus manos y pies, refiriéndose a las heridas de la crucifixión. Para Todd y Sonia, las palabras de Colton eran asombrosamente detalladas, y cada revelación traía nuevas sorpresas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Colton también reveló haber conocido a una hermana en el cielo,
algo que conmocionó profundamente a sus padres. Todd y Sonia jamás habían hablado con él sobre la pérdida que sufrieron antes de su nacimiento. Ella me dijo que estaba feliz de verme, recordó Colton, agregando que se parecía a mamá, pero no tenía nombre porque nunca se lo pusieron. Sonia rompió en lágrimas al escuchar esto. Jamás mencionamos nuestra pérdida a Colton. No había forma de que él supiera algo al respecto, expresó. Para ellos, esto era una señal de que Dios les enviaba consuelo, asegurándoles que su hija estaba en paz. Otro encuentro celestial que Colton describió fue con su bisabuelo, a quien llamaba Pop. Cuando Todd le mostró una foto de Pop en su vejez, Colton negó que fuera él. Sin embargo, al ver una fotografía de su bisabuelo joven, el niño exclamó emocionado: «¡Ese es él! ¡Ese es el que vi!». Las descripciones del cielo que compartió Colton coincidían con las escrituras bíblicas. Hablaba de calles doradas, personas con alas y ángeles entonando melodías maravillosas. «Todos en el cielo tienen alas excepto Jesús», dijo, destacando también cómo todos allí rebosaban de felicidad. Colton agregó que Jesús amaba profundamente a los niños. «Es el lugar más alegre que existe», afirmó con una inocencia que tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Las experiencias de este pequeño niño no solo transformaron a su familia, sino que llevaron a muchos a reflexionar sobre los misterios del más allá y la inmensa fe que reside en los corazones puros. «Jesús me dijo que realmente ama a los niños y que desea que todos vengan a Él». Estas palabras de Colton llenaron de alegría el corazón de Todd y Sonia. Todd, quien había pasado años como pastor hablando sobre el cielo, confesó que escuchar esos detalles de su propio hijo de 4 años hizo que esa realidad se sintiera más tangible que nunca. Conforme Colton creció, la familia sintió la necesidad de compartir su experiencia con el mundo. En 2010, publicaron el libro El cielo es real, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. «Nuestra intención nunca fue buscar fama», explicó Todd. «Queríamos que las personas supieran que el cielo es una realidad, que las promesas de Dios son verdaderas y que hay esperanza más allá de esta vida». En 2014, su historia llegó a un público aún más amplio con la adaptación cinematográfica protagonizada por Greg Kinnear, llevando el mensaje de Colton a millones alrededor del mundo y animando a muchos a reflexionar sobre la eternidad. Hoy, Colton es un hombre joven, pero su experiencia continúa impactando vidas. Ha utilizado su plataforma para alentar a otros a confiar en el amor incondicional de Dios y en las promesas de una vida eterna. «Sé que lo que vi fue real», asegura Colton. «El cielo existe y Jesús nos ama más de lo que podemos comprender. Espero que mi historia inspire a otros a creer en esa verdad». Para Todd y Sonia, la experiencia de su hijo no solo fortaleció su fe, sino que también les dio un propósito renovado. «Estoy profundamente agradecida por el regalo que Dios nos dio», comentó Sonia. «No solo salvó la vida de Colton, sino que nos permitió vislumbrar un poco de su gloria». La familia Burpo considera que su historia es un recordatorio de que esta vida no es el final, sino una antesala de algo mucho más hermoso. Según Colton, el cielo es un lugar de belleza inimaginable, paz absoluta y amor eterno, accesible para todos los que creen en Jesús. La historia de Colton nos invita a reflexionar sobre la eternidad y nos desafía a vivir con fe, amor y propósito. Es un mensaje de esperanza que ilumina incluso los momentos más oscuros y nos recuerda que hay luz y paz esperando al final del camino. Su testimonio sigue siendo una poderosa evidencia del amor de Dios y la realidad del cielo, inspirando a creyentes y fortaleciendo la fe en todo el mundo. Con el tiempo, la historia de Colton comenzó a generar un impacto profundo, no solo en la fe de su familia, sino también
en la de miles de personas alrededor del mundo. Testimonios como el suyo suelen ser recibidos con escepticismo, pero la precisión de sus palabras y la coherencia de sus descripciones tocaron el corazón incluso de aquellos que dudaban. Todd y Sonia comenzaron a recibir cartas y mensajes de personas que aseguraban haber experimentado un renacimiento espiritual gracias al relato de su hijo. Para muchos, Colton no era solo un niño, se había convertido en un mensajero de esperanza. El libro El cielo es real sirvió como catalizador para abrir conversaciones sobre temas que muchos evitan: la vida después de la muerte, la existencia del alma y el propósito de nuestra estadía en la tierra. Pastores y líderes religiosos comenzaron a incluir fragmentos de la historia en sus sermones, y no era raro escuchar sobre Colton en reuniones de estudio bíblico. Cada detalle compartido por el niño parecía conectar con algo más grande, algo que no podía ser explicado fácilmente. A medida que crecía, Colton tuvo que enfrentarse a una dualidad única. Por un lado, era un joven normal que asistía a la escuela, tenía amigos y disfrutaba de hobbies, pero por otro, llevaba consigo una historia que había cambiado vidas. Los medios de comunicación, intrigados por su relato, seguían buscando entrevistas. Sin embargo, sus padres insistieron en que la atención pública no debía impedir que Colton tuviera una infancia normal. Él tiene una historia que contar, pero también merece vivir como cualquier otro niño, afirmó Todd en una entrevista. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Entre las muchas personas que se sintieron inspiradas por la historia de Colton, había quienes se encontraban en su lecho de muerte. Familias de pacientes terminales escribieron a los Burpo para agradecerles por compartir el testimonio de su hijo, ya que les había dado consuelo en momentos de angustia. Una mujer escribió desde un hospital: gracias a Colton, no tengo miedo de lo que vendrá. Sé que el cielo me espera. Para Todd y Sonia, estas palabras eran un recordatorio constante de que compartir su experiencia había valido la pena. Con el tiempo, Colton se convirtió en un joven comprometido con su fe. Aunque no buscaba ser una figura pública, entendía que su historia era una herramienta poderosa para inspirar a otros. En una de sus primeras conferencias como adulto, compartió: no busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que las personas sepan que hay algo más allá de este mundo, algo maravilloso y lleno de amor. Sus palabras eran simples, pero transmitían una verdad profunda que resonaba en quienes lo escuchaban. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Colton es cómo sus descripciones del cielo coincidían con textos bíblicos. Desde las calles doradas hasta la presencia de ángeles, cada detalle parecía extraído de las Escrituras. Aunque Colton no tenía la capacidad de leer ni comprender esos conceptos a tan corta edad, esto llevó a algunos teólogos a estudiar su relato como un ejemplo contemporáneo de revelación divina. Para los Burpo no había dudas: su hijo había sido testigo de algo real y trascendental. La película basada en su historia amplificó aún más su impacto global. En países donde la fe no siempre es el tema central, el filme inspiró a personas a explorar su espiritualidad. En una entrevista, Todd mencionó: nunca imaginamos que la historia de Colton llegaría tan lejos, pero creemos que esto no es obra nuestra, sino de Dios. A través de los años, la familia Burpo se convirtió en una fuente de inspiración, mostrando cómo la fe puede superar incluso las pruebas más difíciles.
Con el paso de los años, Colton siguió reflexionando sobre lo que vivió. Aunque su infancia estuvo marcada por el asombro de su experiencia, como adulto encontró consuelo en su fe y en el mensaje que había compartido. No tengo todas las respuestas, admitió en una ocasión, pero sé que lo que vi era real y espero que las personas puedan encontrar paz en ello. Su sinceridad y humildad continuaron siendo un pilar de su historia. Para Todd y Sonia, el testimonio de su hijo también les permitió ver el mundo con nuevos ojos. Cada oración, cada acto de bondad, parecía tener ahora un peso eterno. Sonia resumió el impacto en sus vidas con estas palabras: Dios nos dio una segunda oportunidad, no solo con Colton, sino también con nuestra fe. Vivimos cada día con gratitud y con la certeza de que esto es solo el principio. La historia de Colton Burpo no es solo una narrativa sobre el cielo, es un recordatorio del poder de la fe, la esperanza y el amor. En un mundo lleno de incertidumbre, su experiencia sigue iluminando corazones, ofreciendo consuelo a los que lo necesitan, y recordando que, más allá de este plano terrenal, hay un lugar de paz y alegría esperándonos. La imagen que tenemos de Jesús ha sido moldeada por siglos de arte, tradición y religión. Sin embargo, la pregunta sobre su verdadera apariencia sigue siendo un misterio que genera debate entre historiadores y teólogos. ¿Era Jesús, como lo describen las pinturas renacentistas, de piel clara y ojos claros, o su aspecto era más cercano al de un hombre de Medio Oriente? Esta incógnita ha dado lugar a diversas teorías que intentan reconstruir su imagen real. La ciencia moderna, a través de análisis antropológicos y arqueológicos, sugiere que Jesús, como un hombre judío del siglo I, probablemente tenía la piel más oscura y los rasgos físicos típicos de los habitantes de la región. Esto contrasta fuertemente con la representación tradicional que la mayoría de nosotros conocemos. Además, las escrituras no ofrecen descripciones detalladas sobre su aspecto físico, lo que deja espacio para especulaciones. A lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido adaptada culturalmente según los contextos sociales y geográficos. De ahí que su imagen varíe tanto en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es la carta del gobernador romano Pilatos al emperador Tiberio la que podría ofrecer una pista valiosa sobre su verdadero rostro y nos revela detalles sorprendentes que pocos conocen. Pero antes de seguir, no te olvides de compartir este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres que traiga nuevos videos, comenta abajo "Quiero más". Solo así sabré si realmente debo seguir trayendo más estudios completos como este. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el video. La carta que Poncio Pilatos envió al emperador romano Tiberio no es solo un documento político, sino también un testimonio personal sobre su experiencia con Jesús de Nazaret. En ella, Pilatos describe eventos extraordinarios que presenció durante su mandato en Judea, incluyendo la crucifixión y los fenómenos sobrenaturales que la rodearon. Este documento es, sin duda, uno de los más intrigantes en la historia del cristianismo. Pilatos, quien gobernaba Judea bajo el imperio de Roma, se encontraba en una posición delicada, atrapado entre mantener la paz con el pueblo judío y cumplir con las leyes romanas. En su carta expresa su asombro ante la figura de Jesús, a quien describe con una sabiduría que superaba incluso a los grandes filósofos griegos. Esta admiración, sin embargo, no fue suficiente para evitar la crucifixión, ya que las presiones políticas y religiosas resultaron más poderosas.
Lo más fascinante es que Pilatos también describe la apariencia física de Jesús de una manera que no se menciona en los evangelios. Según Pilatos, Jesús no solo tenía un carisma excepcional, sino que su presencia física impactaba a todos los que lo rodeaban. Este detalle, olvidado por muchos, podría cambiar la forma en que visualizamos al Cristo histórico. Para entender completamente la relación entre Pilatos y Jesús, es esencial comprender el contexto histórico en el que estos eventos tuvieron lugar. En ese momento, el Imperio Romano era una de las potencias más grandes del mundo, con Judea como una de sus provincias más problemáticas. Los judíos, que valoraban profundamente su religión y cultura, se resistían a la influencia y control romano, lo que generaba constantes tensiones. Pilatos fue nombrado gobernador de Judea por el emperador Tiberio, una tarea que implicaba mantener el orden en una región en constante agitación. Las revueltas eran comunes, y los líderes religiosos judíos tenían una gran influencia sobre la población. En medio de este clima de incertidumbre, apareció Jesús, un predicador que comenzó a ganar seguidores rápidamente, lo que preocupaba tanto a los líderes judíos como a los romanos. El papel de Pilatos era mantener el equilibrio, pero cuando Jesús fue acusado de blasfemia y sedición, se vio atrapado en un dilema político y moral. En su carta, Pilatos menciona que, aunque personalmente no veía a Jesús como una amenaza, la presión de los líderes judíos y el temor de una revuelta le obligaron a actuar de manera contraria a sus principios. Los primeros días de Pilatos como gobernador de Judea estuvieron marcados por una serie de desacuerdos con los líderes judíos. En su carta, él mismo expresa su frustración al ver cómo, a pesar de sus intentos por establecer una relación cordial, los líderes religiosos mostraban una actitud distante y hostil. La tensión entre la autoridad romana y la autonomía religiosa judía era palpable desde el principio. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Uno de los episodios más relevantes fue cuando Pilatos organizó una gran recepción para los líderes locales, incluyendo al sumo sacerdote. Sin embargo, ninguno de ellos apareció, alegando que su religión les prohibía compartir mesa con los romanos. Aunque Pilatos aceptó la excusa, quedó claro que este gesto no era más que una muestra de desdén hacia su autoridad. Este distanciamiento inicial entre Pilatos y los líderes religiosos sentó las bases para futuros conflictos. Jesús de Nazaret, con su creciente popularidad, se convertiría pronto en un catalizador para agravar aún más esta relación ya tensa. Pilatos, quien buscaba evitar problemas mayores, trató de mantenerse neutral, pero la presión política y religiosa haría imposible esta tarea. Jerusalén, la capital de Judea, era una de las ciudades más complicadas de gobernar bajo el dominio romano. Su importancia religiosa y su fervoroso pueblo hacían que cualquier movimiento político fuera delicado. Para Pilatos, el desafío no solo era mantener el orden, sino también evitar que las tensiones entre los romanos y los judíos explotaran en una revuelta.
La población de Jerusalén estaba profundamente dividida entre facciones religiosas que competían por el poder y la influencia. Los fariseos, saduceos y herodianos eran solo algunos de los grupos que, a pesar de sus diferencias, encontraron un enemigo común en Jesús. La ciudad, durante los festivales religiosos, se convertía en un hervidero de emociones, y fue en uno de esos momentos cuando Jesús fue arrestado. Pilatos, en su carta, relata cómo la situación en Jerusalén lo mantenía en constante alerta. Con pocos soldados a su disposición y sin refuerzos inmediatos, cada decisión que tomaba debía ser calculada para evitar un alboroto. Sin embargo, con la llegada de Jesús a la ciudad y su influencia sobre el pueblo, mantener la paz se volvió una tarea casi imposible. La llegada de Jesús a Jerusalén no pasó desapercibida. A pesar de que Pilatos al principio no prestó demasiada atención, pronto empezó a oír rumores sobre un hombre de Galilea que predicaba una doctrina nueva. No parecía ser un agitador político, lo que inicialmente alivió a Pilatos, pero su creciente popularidad entre las multitudes preocupaba a las autoridades religiosas. Jesús no solo hablaba sobre la fe y el amor al prójimo, sino que lo hacía con una claridad y sabiduría que asombraba incluso a los más escépticos. Según Pilatos, sus palabras superaban a las de los filósofos más venerados del mundo antiguo. Aquellos que lo escuchaban quedaban cautivados, y eso incluía a los soldados romanos que ocasionalmente presenciaban sus enseñanzas. Pilatos relata en su carta que, en lugar de verlo como una amenaza para el imperio, consideraba a Jesús un hombre virtuoso y justo. Incluso llegó a ofrecerle protección, reconociendo que sus enseñanzas no solo no eran peligrosas para Roma, sino que, en muchos aspectos, promovían valores compatibles con la ley romana. Sin embargo, esa admiración no duraría para siempre, ya que los eventos pronto tomarían un giro trágico. Uno de los momentos más significativos que Pilatos relata en su carta fue cuando un grupo de rebeldes judíos intentó poner a Jesús en una situación comprometedora, al preguntarle si era correcto pagar impuestos al César. La respuesta de Jesús fue tan elocuente que dejó sin palabras tanto a sus seguidores como a sus detractores. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para Pilatos, esta respuesta fue un signo claro de la sabiduría de Jesús. Al no oponerse abiertamente a las leyes romanas, Jesús evitaba cualquier conflicto directo con las autoridades, lo que le permitió seguir predicando sin que Pilatos lo considerara una amenaza. Esta estrategia de mantener una postura neutral respecto a la ocupación romana le garantizó a Jesús cierta tolerancia por parte de Pilatos. Sin embargo, la creciente influencia de Jesús comenzó a molestar a las autoridades religiosas que veían en él una amenaza a su poder. Mientras que Pilatos seguía viéndolo como un hombre sensato y pacífico, los sumos sacerdotes y los fariseos comenzaban a conspirar en su contra, preparando el escenario para su arresto y posterior juicio. El conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas judías era inevitable. Mientras que Jesús predicaba la humildad y criticaba la hipocresía de los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos se sentían cada vez más amenazados por su creciente popularidad. A medida que las multitudes seguían a Jesús, su poder sobre el pueblo se debilitaba. En su carta, Pilatos describe cómo Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, una crítica directa a su forma de vida hipócrita. Según Pilatos, fue esta capacidad de Jesús para señalar los defectos de los líderes religiosos lo que finalmente llevó a su caída. Los fariseos y los saduceos no podían permitir que alguien como Jesús siguiera desafiando su autoridad sin consecuencias.
Aunque Pilatos no veía a Jesús como un rebelde político, sabía que el conflicto religioso podría derivar en una crisis de orden público. Las tensiones en Jerusalén crecían a medida que se acercaba la Pascua, y las autoridades religiosas comenzaron a buscar la forma de deshacerse de Jesús sin causar una revuelta masiva. El juicio de Jesús fue un evento que marcó un punto de no retorno en la historia de Judea. Aunque Pilatos intentó en varias ocasiones evitar la condena, las presiones políticas y sociales lo llevaron a tomar una decisión que sabía era injusta. En su carta a Tiberio, Pilatos explica cómo se vio atrapado entre su conciencia y las demandas del pueblo. Los líderes religiosos presentaron a Jesús ante Pilatos, acusándolo de blasfemia y de declararse el rey de los judíos. Pilatos, al no encontrar un delito en esas acusaciones que justificara la pena de muerte según las leyes romanas, intentó liberar a Jesús proponiendo su flagelación como castigo menor. Sin embargo, las multitudes, incitadas por los sacerdotes, exigieron su crucifixión. Pilatos relata su angustia ante esta situación. En su juicio personal, Jesús no era culpable de ningún crimen que mereciera la muerte. No obstante, para evitar una revuelta y mantener la paz en Jerusalén, se vio obligado a ceder a las demandas del pueblo, lavándose simbólicamente las manos para mostrar que la sangre de Jesús no caía sobre él, sino sobre quienes lo condenaban. La condena de Jesús fue mucho más que un simple acto judicial. Fue el resultado de una compleja red de tensiones políticas, religiosas y sociales. Para las autoridades religiosas, Jesús representaba una amenaza a su poder y autoridad. Para Pilatos era un asunto de mantener el control en una ciudad ya de por sí inestable. Esta combinación fue letal para Jesús, quien terminó pagando con su vida. Los fariseos y saduceos, que en otros momentos habían estado en desacuerdo entre ellos, se unieron en su deseo de eliminar a Jesús. La presión que ejercieron sobre Pilatos fue implacable. Y las multitudes enfurecidas no dejaban lugar a dudas, querían ver a Jesús crucificado. Pilatos sabía que cualquier intento de salvar a Jesús podría provocar una insurrección, algo que el imperio no estaba en condiciones de manejar en ese momento. La crucifixión de Jesús se convirtió en un punto de inflexión, no solo para la historia de Judea, sino también para el cristianismo naciente. Lo que comenzó como un conflicto religioso terminó siendo un evento con repercusiones políticas y espirituales que cambiarían el curso de la historia para siempre. En su carta, Pilatos no puede evitar reflexionar sobre su propio papel en estos eventos, lamentando la muerte de un hombre al que consideraba inocente. Uno de los momentos más fascinantes de la relación entre Pilatos y Jesús fue su diálogo privado antes de la crucifixión. En su carta, Pilatos describe cómo habló directamente con Jesús en el pretorio, tratando de entender quién era realmente este hombre que había causado tanta controversia. La serenidad de Jesús frente a su inminente destino dejó una impresión duradera en el gobernador romano. Pilatos, acostumbrado a tratar con criminales y rebeldes, quedó sorprendido por la calma y la sabiduría de Jesús. En lugar de suplicar por su vida o intentar negociar su libertad, Jesús habló de la verdad y del reino de Dios, conceptos que parecían trascender cualquier preocupación terrenal. Este diálogo hizo que Pilatos dudara aún más sobre la justicia de condenar a un hombre tan singular. En un momento del intercambio, Pilatos le preguntó a Jesús si realmente era el rey de los judíos. La respuesta de Jesús, «Mi reino no es de este mundo», desconcertó a Pilatos, quien se enfrentaba a algo que no comprendía del todo, una dimensión espiritual que iba más allá del poder terrenal.
Este encuentro marcó a Pilatos profundamente y fue uno de los factores que lo llevaron a intentar, sin éxito, salvar a Jesús de su trágico destino. El silencio de Jesús durante su juicio fue tan impresionante como desconcertante. Mientras los líderes religiosos lo acusaban y la multitud clamaba por su muerte, Jesús permanecía en calma, sin ofrecer ninguna defensa. Pilatos, acostumbrado a ver prisioneros suplicar por sus vidas, no pudo comprender por qué Jesús aceptaba su destino con tanta serenidad. A pesar de los intentos de Pilatos por liberar a Jesús, ofreciendo incluso la liberación de un prisionero según la costumbre pascual, el pueblo eligió salvar a Barrabás, un conocido criminal, en lugar de a Jesús. Este acto colectivo de la multitud marcó el punto final de cualquier posibilidad de que Pilatos pudiera intervenir. La demanda por la crucifixión de Jesús fue tan fuerte que ni siquiera el poder romano pudo resistirla. La decisión de crucificar a Jesús fue tomada, y Pilatos, a pesar de sus dudas, cedió a la presión. Lavándose las manos, intentó simbolizar su inocencia en este acto. No obstante, la condena fue inevitable, y el silencio de Jesús frente a la violencia y el odio que lo rodeaban quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La crucifixión de Jesús es uno de los momentos más dolorosos y simbólicos de la historia. Para Pilatos, este fue el desenlace de una serie de eventos que escapaban a su control. En su carta, Pilatos describe la crucifixión con un tono de resignación, consciente de que estaba presenciando un acto que tendría repercusiones más allá de lo político y lo religioso. La crucifixión fue llevada a cabo en el monte Golgota, un lugar sombrío que ya había sido escenario de ejecuciones anteriores. A medida que los soldados romanos clavaban a Jesús en la cruz, una sensación de oscuridad y tristeza se apoderó de Jerusalén. Pilatos menciona fenómenos extraños: un cielo cubierto de nubes, un temblor de tierra y un aire de desolación que parecía afectar a todos los presentes. Este evento no solo marcó el final de la vida terrenal de Jesús, sino también el inicio de una nueva era. Su muerte, aunque aparentemente una derrota, se convertiría en el pilar central del cristianismo, y para Pilatos fue el acto que definió su gobierno en Judea. Aunque fue una ejecución más en su carrera como gobernador, supo en el fondo que esta crucifixión era diferente a todas las demás. La carta de Pilatos a Tiberio describe fenómenos asombrosos que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús. Un terremoto sacudió la región y el cielo, que hasta ese momento había estado despejado, se oscureció repentinamente. Estas señales, que muchos interpretaron como un mensaje divino, aumentaron el misterio y la reverencia en torno a la figura de Jesús. Incluso los soldados romanos, testigos de innumerables ejecuciones, quedaron impresionados por lo que vieron. Pilatos menciona que uno de los centuriones exclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Este reconocimiento por parte de un oficial romano añadió una dimensión aún más profunda al evento, pues incluso aquellos que no pertenecían al pueblo judío comenzaron a ver a Jesús como una figura extraordinaria. Los presagios que rodearon la crucifixión también afectaron a la población de Jerusalén. Muchos comenzaron a arrepentirse de su participación en la condena de Jesús, mientras que otros vieron en esos eventos señales de que algo más grande estaba por venir. La muerte de Jesús no fue simplemente el final de un predicador, sino el comienzo de un movimiento que cambiaría el mundo. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue llevado a un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea.
El entierro fue rápido, ya que la Pascua judía estaba a punto de comenzar y no se permitió embalsamar el cuerpo con los rituales habituales. Pilatos, consciente de la posible reacción de los seguidores de Jesús, autorizó que soldados romanos custodiaran la tumba para evitar que el cuerpo fuera robado. Sin embargo, 3 días después, la tumba fue encontrada vacía. Los guardias afirmaron que un fenómeno sobrenatural había ocurrido. Una luz cegadora los había dejado inconscientes y cuando recuperaron la conciencia, la piedra que sellaba la tumba estaba desplazada y el cuerpo de Jesús ya no estaba. Esta noticia se extendió rápidamente, generando conmoción tanto entre los seguidores de Jesús como entre sus enemigos. Para Pilatos, la desaparición del cuerpo de Jesús fue un enigma. Aunque las autoridades judías trataron de difundir la idea de que sus discípulos habían robado el cuerpo, los relatos de los soldados y los fenómenos presenciados hicieron difícil sostener esa versión. La tumba vacía se convirtió en el centro de un misterio que, aún hoy, sigue desconcertando a la humanidad. El relato de los guardias romanos que custodiaban la tumba de Jesús es uno de los aspectos más sorprendentes de la carta de Pilatos. Según ellos, en la madrugada del 3er día, una luz deslumbrante apareció sobre el sepulcro, seguida de una fuerte sacudida de la tierra. Los soldados, entrenados y disciplinados, quedaron paralizados por el miedo ante lo que describieron como un fenómeno celestial. La luz no era un simple resplandor. Según los guardias, parecía emanar de la propia tierra y envolvía toda la tumba. Poco después, la piedra que bloqueaba la entrada fue movida sin la intervención de ninguna persona visible. Los guardias, aterrados, huyeron del lugar y solo regresaron más tarde, cuando ya era demasiado tarde para evitar la desaparición del cuerpo. Pilatos relata que los sacerdotes judíos intentaron sobornar a los guardias para que difundieran una versión diferente de los hechos, afirmando que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. Sin embargo, la magnitud del evento y el temor de los soldados hicieron que esta historia se propagara rápidamente. La resurrección de Jesús se convirtió en un hecho incuestionable para muchos, y las autoridades romanas quedaron perplejas ante lo sucedido. La figura de Jesús fue, desde el principio, rodeada de rumores sobre sus milagros y poderes sobrenaturales. Pilatos menciona en su carta varios de estos hechos, como la curación de enfermos, la multiplicación de panes y peces, e incluso la resurrección de muertos. Aunque los romanos eran escépticos ante estos relatos, muchos testigos aseguraban haber presenciado tales milagros con sus propios ojos. Uno de los episodios más sorprendentes para Pilatos fue el momento en que Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. Este milagro, narrado por varios testigos, fue visto como una señal de que Jesús tenía control sobre los elementos de la naturaleza. A pesar de la incredulidad inicial de los romanos, estos hechos fueron ganando notoriedad, y muchos comenzaron a preguntarse si Jesús realmente era un ser divino. La resurrección, para muchos, fue la confirmación de que Jesús no era un hombre común. Sus milagros, combinados con el testimonio de los guardias sobre la tumba vacía, llevaron a que incluso algunos oficiales romanos comenzaran a creer en la posibilidad de que Jesús era más que un simple predicador. Para Pilatos, estos eventos eran difíciles de explicar bajo la lógica romana, pero no podía ignorar el impacto que Jesús había tenido en Judea. La carta de Pilatos a Tiberio no es solo un informe político, es también un testimonio personal de un hombre que fue testigo de eventos que escapaban a su comprensión. A lo largo de su mandato en Judea, Pilatos se enfrentó a una figura única, cuya influencia no se limitaba al ámbito religioso, sino que trascendía las fronteras de lo humano. Jesús, a pesar de su trágico final, dejó una marca imborrable en la historia.
Para Pilatos, la figura de Jesús fue una paradoja. Un hombre humilde y pacífico que, sin embargo, causó una revolución espiritual que cambiaría el curso del mundo. Su crucifixión, lejos de silenciar su mensaje, lo amplificó. Y la resurrección, aunque inexplicable para los romanos, selló su destino como una figura central en la historia de la humanidad. El legado de Jesús, desde la perspectiva de Pilatos, fue el de un hombre cuya sabiduría y carisma desafiaron tanto a las autoridades religiosas como a las políticas. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Galilea terminó siendo un fenómeno que sacudió los cimientos de Jerusalén y del propio Imperio Romano. Pilatos, aunque reticente, comprendió que había sido testigo de algo extraordinario, algo que ningún poder terrenal podría detener. Después de escuchar estos relatos y reflexionar sobre los testimonios históricos, surge una pregunta importante. ¿Qué piensas tú sobre la verdadera apariencia de Jesús y los eventos que rodearon su crucifixión y resurrección? ¿Crees que las descripciones de Pilatos y los fenómenos sobrenaturales narrados tienen un impacto en cómo percibimos a Jesús hoy en día? La historia de Jesús ha sido contada desde múltiples perspectivas a lo largo de los siglos, pero sigue siendo un misterio que invita a la reflexión. ¿Cuál es tu interpretación de los hechos? Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios abajo y comparte con nosotros tu perspectiva sobre la figura histórica de Jesús y su influencia en la historia de la humanidad. La Puerta Dorada de Jerusalén, también conocida como la Puerta Oriental, es uno de los accesos más icónicos y misteriosos de la ciudad antigua. Esta puerta ha estado sellada desde el siglo X bajo el mandato otomano, y su historia está envuelta en un halo de misterio y profecía. Durante siglos ha capturado la imaginación tanto de creyentes como de historiadores, convirtiéndose en un símbolo potentemente espiritual y un objeto de numerosas interpretaciones religiosas y culturales. Y lo que ha ocurrido ahora está dejando a mucha gente angustiada. Nadie se imaginaba que esto sucedería ahora. Para los cristianos, la Puerta Dorada no es solo un punto de acceso físico a Jerusalén, sino también un símbolo del único camino hacia la salvación a través de Jesucristo. Según la profecía bíblica en Ezequiel 44:1-3, esta puerta debe permanecer cerrada porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. Esta creencia sostiene que la puerta se abrirá únicamente para recibir al príncipe, a quien los cristianos identifican como Jesús en su segunda venida. La puerta que mira hacia el Monte de los Olivos ha sido un lugar de gran importancia histórica y religiosa a lo largo de los siglos. Su cierre ha sido interpretado por muchos como una confirmación de las Escrituras y un recordatorio constante de la espera del regreso de Jesús. Este evento es visto como la culminación del plan de salvación de Dios, un momento que los creyentes anticipan con gran esperanza y fervor. La historia de la Puerta Dorada combina predicciones bíblicas, eventos históricos y creencias profundas, creando una narrativa rica y compleja. Su estructura y ubicación la han convertido en un punto focal no solo para los cristianos, sino también para judíos y musulmanes, quienes también atribuyen un significado especial a esta entrada sellada. A medida que exploramos su historia, podemos entender mejor cómo ha influido y continúa influyendo en las creencias y expectativas de millones de personas en todo el mundo. El misterio que rodea a la Puerta Dorada es fascinante y ha sido objeto de especulación durante siglos. Sellada por el sultán otomano Solimán el Magnífico en 1541,
Esta puerta ha permanecido cerrada como un enigma que pocos han podido desentrañar completamente. Y durante los próximos minutos entenderás realmente todo lo que hay detrás de este misterio y lo que está pasando en este preciso momento que dejó a todos muy asustados. Pero primero comparte este estudio completo con alguien que amas. Puede ser vía WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión es difundir la palabra sagrada a la mayor cantidad de personas posible. Están sucediendo muchas cosas y debemos prepararnos. Y si te gusta este tipo de contenido que trae eventos actualizados, comenta abajo "Quiero más". De esta manera sabré si realmente estás disfrutando el contenido. Según la tradición, la puerta fue cerrada para prevenir la entrada del Mesías, una figura esperada tanto en la fe judía como en la cristiana. En el cristianismo, este Mesías es identificado como Jesús, cuya segunda venida se espera que cumpla la profecía de Ezequiel. La cerradura de la puerta, por lo tanto, se ve como una confirmación de esta profecía y un recordatorio constante de la promesa divina de la salvación. El sultán Solimán, al sellar la puerta, también mandó construir un cementerio frente a ella, basado en la creencia de que un sacerdote judío no podría cruzar un cementerio sin contaminarse ritualmente.